Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar viendo algunas cosas respecto al UART y específicamente lo que vamos a ver es cómo transmitir un número real para que pueda ser visualizado en un terminal serial. Por ejemplo, si tenemos un número como este de aquí, que es un número real o con puntos decimales o flotante, 2.87 por ejemplo, este número de aquí podría representar, podríamos decir por ejemplo, el resultado de una conversión de voltaje, es decir, el resultado de un ADC, 2.87 voltios. Entonces, si quisiéramos visualizar este número real con dígitos decimales, tendríamos que primero transformar este número real a una cadena de caracteres, ya que en el UART o en el terminal serial nosotros lo que observamos son caracteres o strings. Por lo tanto, este número habría que hacerle una conversión, obtener cada dígito y, digamos, obtener la equivalencia de este 2 como carácter y enviar el carácter que representa al número 2. Luego enviar un punto decimal, luego enviar un carácter que represente al número 8 y luego enviar un carácter que represente al número 7. Ese sería básicamente, digamos, los pasos que habría que seguir. Previamente también habría que redondear este número, porque por ejemplo el resultado de la conversión podría ser un número 2.874589, un número con varios dígitos decimales. Pero para que nosotros podamos transmitirlo por serial, sería bueno darle un formato, es decir, solamente transmitir redondear, digamos, el resultado o ese número flotante a 2 dígitos decimales y luego convertir ya este número a una cadena de caracteres que pueda ser visualizada por el UART o en el monitor serial. Bien, para ello hemos utilizado un programa. Aquí algunas funciones ya las hemos visto en videos pasados. UART0 init nos permite inicializar el monitor serial o el UART. UART0tx nos permite transmitir un carácter. UARTputs nos permite transmitir una cadena por serial y sabemos que previamente utiliza o internamente UARTputs utiliza a UARTx. Luego tenemos esta función de aquí que es enviar voltaje. Esta función de aquí recibe un valor float, un valor real, es decir, un valor con dígitos decimales, y lo que hace es transformarlo a una cadena de caracteres y enviar dicha cadena por serial. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, o lo primero que vamos a ver es analizar esta nueva función, ya que las anteriores ya las hemos visto en tutoriales pasados. Aquí tenemos el main, por ejemplo. Lo que hacemos primero es inicializar el UART, luego creamos una variable que podría ser un voltaje, por ejemplo 3.624, es un número flotante con 3 dígitos decimales. Lo que vamos a hacer es enviar este valor, ¿no? O usarlo como parámetro de entrada para esta función enviar voltaje. Y esta función lo que hará es transformar esto a una cadena y se podrá observar aquí en el monitor serial. Fíjense que lo que vamos a ver es, aquí está, si bien la variable es 3.624, lo que se transmite es 3.62, es decir, se ha redondeado, es el valor redondeado de voltaje. Luego que lo enviamos,
enviamos un /r y /m para hacer un enter y retorno de carro, para que se vean uno debajo de otro. Lo hacemos solamente una vez, solamente para mostrar, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que hace nuestro programa principal. UART0init ya lo hemos visto en otros tutoriales, así que no lo vamos a revisar ahora. UART0tx también ya lo hemos visto, transmite un carácter por serial. Luego hemos visto UART0puts, que transmite una cadena por serial y que internamente utiliza el UART0tx para transmitir cada carácter de esta cadena. Y luego tenemos ya la función que nos interesa, en este caso es void enviar voltaje float valor. Lo que hace, bueno, el primer paso que realiza es redondear el valor a 2 decimales. Esto lo hace con esta línea de código. Por ejemplo, si tenemos el número 2.634 o 2.637, si tenemos ese número de ahí, que podría ser un voltaje, vemos que es un valor flotante con 3 dígitos decimales. Entonces lo que tenemos que hacer es primero redondearlo a 2 decimales. Para ello lo que nos dice es primero a este valor vamos a multiplicarlo por 100 y vamos a sumarle 0.5. Entonces este número 2.637 voltios vamos a multiplicarlo por 100. 2.637 por 100 más 0.5. Esto sería 2.63 2.637 por 100 es 263.7. Ahora le sumamos 0.5 y obtendríamos 264.2, ¿no? 0.7 más 0.5, 12, 264.2. Eso es lo que obtendríamos. Entonces, para redondearlo, lo primero que nos dice es multiplicar ese número por 100 y sumarle 0.5. 2.637 por 100 es 263.7. Más 0.5 es 264.2. Luego, lo que nos dice es hacer un casting. Un casting quiere decir transformar esta variable o este valor que es real, transformarlo a entero. Eso quiere decir hacer un casting. Recuerden de que valor es un número flotante, un número con dígitos decimales, es un número flotante. Al multiplicarlo por 100 y sumarle 0.5, obtenemos este número, que también es flotante. Pero para obtener solamente esta parte entera, lo que hacemos es un casting, transformarlo a entero. Por lo tanto, hacer un casting a ese valor, o sea, cuando hacemos un int a 264.2, lo que obtenemos es 264. Y luego, lo que hacemos es dividirlo entre 100, entre 100.0. ¿Para qué? Para obtener 264 entre 100.0. ¿Para qué? Para obtener nuevamente los dígitos decimales. Entonces, este número 264.2 se le hace un casting para obtener la parte 264. Y luego se divide entre 100, entre 100.0 para obtener 2.64. De esa manera hemos ido de aquí, que era un número flotante con 2 decimales, con 3 decimales, a un número flotante redondeado a 2 decimales o truncado a 2 decimales.
Ahora, al dividir entre 100.0, lo que hacemos es nuevamente obtener un flotante, ¿no? Por lo tanto, auxiliar, que es la variable que almacena el resultado de esta operación, la hemos puesto como float, en este caso, ¿no? Porque hemos obtenido esto. Entonces, con esta operación lo que hemos hecho es eso, redondear un número flotante a 2 decimales. Eso es lo que hace esa operación, o esta línea de acá. Pero nosotros lo que queremos es, una vez obtenido este número, transmitir, ¿no? Primero transmitir el 2, transmitir el punto decimal, transmitir el 6 y transmitir el 4. Es decir, todo eso como caracteres, porque lo que vamos a visualizar en el monitor serial son caracteres. Entonces, estos valores, o sea, el valor de 2 se representa, digamos, en ASCII como 0x32. Entonces, si quisiéramos representar este 2, observar un 2 aquí, si quisiéramos observar un 2 aquí, por ejemplo, tendríamos que transmitir 0x32, que ese es el valor en ASCII que representa al 2. De igual manera al 6, 0x36 y 0x34. También tendríamos que transmitir el punto decimal. Es decir, este número lo que tenemos que hacer es transformarlo a una cadena formada por 4 elementos. El primero es el carácter 2, el segundo el punto, el tercero es el 6 y el cuarto es este 4. Todos caracteres para que se muestren en el monitor serial. Bien, una vez que ya habíamos redondeado este valor de 2.637 a 2.64, para obtener cada uno de estos dígitos, el 2, el 6 y el 4, es más fácil transformarlo primero a un número entero e ir obteniendo por cociente y residuos el 2, el 6 y el 4. Es básicamente lo más sencillo que se puede hacer. Entonces, este resultado previo 2.64 es lo que habíamos obtenido del redondeo. Tenemos que obtener el 2, tenemos que obtener el 6 y tenemos que obtener el 4. Tenemos que obtener sus dígitos para transmitir uno a uno por el monitor serial. Ahora, ¿cómo obtenemos el 2? ¿Cómo obtenemos el 6 y cómo obtenemos el 4? Para ello tenemos que utilizar la técnica de las divisiones. Por ejemplo, el 2, ¿cómo obtenemos el 2, el 6 y el 4? Para ello, primero, como les decía, es más fácil este número multiplicarlo por 100. En este caso, vamos a multiplicarlo por 100 para ver qué obtenemos. 2.64 por 100 nos da 264. Entonces, ya multiplicándolo por 100, o sea, teniendo este número entero, es mucho más fácil obtener el 2, el 6 y el 4 como dígitos. Es fácil porque utilizamos divisiones. Por ejemplo, el 2 es el resultado de dividir 264 entre 100. Es el cociente, porque 264 entre 100, el cociente nos da 2. ¿Cómo tenemos el 6? ¿Cómo tenemos el 6? Primero lo que tendríamos que hacer es obtener el residuo, 264 entre 100. A ver, 264 entre 100. El residuo de dividir 264 entre 100 es 64. Si lo dividimos ese 64 entre 10, el cociente de 64 entre 10 nos da el 6. De esa manera, observen, entonces el residuo de dividir el número entre 100, en este caso es 64. 64 entre 10, el cociente es 6.
¿Cómo obtendríamos finalmente el 4? El 4 sería el resultado de, nuevamente, el residuo de 264 entre 100 es 64. Y el residuo de ese 64 entre 10 nos da 4. Eso es básicamente el camino que tenemos que seguir para obtener cada dígito de ese número. Es decir, nosotros queremos obtener los dígitos de este número flotante 2.64. Es mucho más fácil, como les decía, pasarlo a un entero multiplicando por 100 y luego por divisiones obtener el 2, el 6 y el 4. El 2 es igual al número, el cociente del número entre 100. El 6 es, primero obtenemos el residuo entre 100 y luego el cociente entre 10. Y el 4 es el residuo. Ustedes pueden comprobar estas operaciones para que vean que sí les funciona. Y aquí ya lo tenemos operado, ¿no? Tenemos el número. A ese número, el cociente del número entre 100, obtenemos, por ejemplo, el 2. Pero ahora, algo importante, ¿no? Este 2 de aquí que hemos obtenido, este 6 y este 4, son números enteros. Son números enteros. Y si nosotros transmitimos por serial este 2, ponemos UARTPUTS o UARTX2, este valor, no vamos a obtener lo que esperamos. Lo que tenemos que hacer es transmitir el carácter 2. Lo que tenemos que transmitir este 2. Lo que tenemos que transmitir es un 6, el carácter 6. Y el carácter 4. Es decir, tenemos que transmitir el carácter, es decir, el carácter que representa este número 2. Igualmente lo que representa el 6 y el 4. ¿Cómo obtenemos a partir de este entero su representación o el carácter 2? Es fácil, ¿no? A este número, a este 2, le sumamos 0x30. Porque el número 2 en ASCII se representa como 0x32. De esa manera. Aquí también 6 más 0x30 nos daría el carácter 6. Y 4 más 0x30 nos daría el carácter 4. ¿No? 2 más 0x30 es 0x32. O sea, este 0x32 en ASCII representa el 2. O sea que cuando nosotros mandemos 0x32 por el serial, vamos a ver un símbolo 2, un dígito 2, un carácter 2 ahí en el monitor. Vamos a ver un 2, por ejemplo, así. O sea, este 2 en realidad es resultado de haber transmitido 0x32. O sea, para visualizar este 2 hay que transmitir 0x32. Para ver este 6 hay que transmitir 0x36. Para ver este 3 hay que transmitir 0x33, por ejemplo. De esta manera. Entonces, el primer dígito es número entre 100. Número entre 100 más 0x30. ¿No? El resultado entre 100 y se le suma 0x30. Ese es el primer dígito. Luego obtenemos el residuo, número entre 100. Luego número entre 10 más 0x30. El dígito 2. Y a su vez el residuo del dígito 3. Ustedes pueden verificar esto.
Bien, así es como obtendríamos el dígito 1, el dígito 2 y el dígito 3. O sea, en este caso, para el ejemplo, hemos obtenido el 2, el 6 y el 4. Pero nosotros queremos ver 2.64 por el monitor serial. Queremos observar esto. Nosotros sabemos que el 6 y el 4, los últimos dos dígitos corresponden a la parte decimal y que el primer dígito corresponde a la parte entera. Entonces lo que hacemos es crear una cadena de caracteres compuesta por el primer dígito, seguida del punto decimal, seguida del dígito 2 y seguida del dígito 3. Y bueno, terminamos la cadena con este símbolo de aquí. Ahora esta cadena, que está formada por caracteres, por el dígito 1, el punto decimal, el dígito 2 y el dígito 3, esto es lo que vamos a transmitir por el serial. Por lo tanto hacemos UART 0 puts cadena, y eso es básicamente lo que hace. Entonces esta función lo que ha hecho primero es agarrar un número flotante, que podría ser por ejemplo un voltaje. Lo que hace primero es redondearlo a dos decimales, y luego obtiene, digamos, todos los dígitos de ese número y lo transforma a una cadena de caracteres, haciendo todos estos pasos previos, ¿no? Multiplicándolo por 100 para que sea más fácil obtener los dígitos, tal como hemos mostrado. Entonces vamos a probar acá. Tenemos 3.624. En este caso hemos utilizado 2.637 como ejemplo. 2.637. Vamos a darle un... Aquí tenemos la tarjeta conectada. 2.637. Ya está build. Y vamos a darle play. 3.64. Hemos obtenido 3.64. Solo lo ejecuta una vez. Vamos a darle un reset para ver que sí, obtiene. Entonces ese es el resultado, observen. Este número 637, flotante, ha sido transformado o ha sido transmitido por el UART y se observa 3.64. Entonces esa sería la manera como podríamos observar el resultado de una conversión por el monitor serial.